¿Qué significa esa experiencia en tu vida? Eh, bueno, Malvinas fue una experiencia realmente, no solamente para mí como combatiente, ¿no? Creo que para el país, ¿no? Fue una experiencia traumática. Tenemos que ubicar Malvinas no dentro del contexto de la época, concretamente de la dictadura militar. Yo por una cuestión de edad, cuando fui a Malvinas ya había hecho casi un año en la universidad. En ese momento estudiaba agronomía y ya tenía algún conocimiento de lo que estaba pasando, ¿no? Eh, Así fue en la universidad que empecé a escuchar este, sobre las madres de Plaza de Mayo, eh, sobre los desaparecidos. Obviamente ya teníamos una idea porque aquellos que vivíamos en los barrios de la ciudad de La Plata hemos presenciado alguna vez algún, algún secuestro a plena luz del día. Yo llegué a hacer 2 años en el Colegio Nacional, los militares en el colegio, todo ese clima represivo. Así que cuando ingresé a la conscripción, ya tenía un conocimiento. Así que, bueno, viví ese año con una gran angustia. Traté de hacer las cosas lo mejor posible para poder irme en la primera baja. Y si no me iba de baja, ya les había dicho a mis viejos que, que iba a desertar, me iba a ir, no iba a volver. Si yo no salía en la primera baja, no volvía. Eh, Finalmente salí en esa baja. Cuando viene lo de Malvinas, tenía, bueno, una intuición de que nada bueno podía venir por esa toma que finalmente lo que hizo fue empeorar las cosas y dejarles servido al imperialismo norteamericano la posibilidad de hacer una base militar como la que hoy hay a 500 kilómetros de las costas argentinas. ¿Cómo volviste? Volví en el buque Canberra. Lo que sí tengo el recuerdo es de la gente corriendo a los camiones donde íbamos, este, sus manos pidiéndonos algún recuerdo. Yo creo que no sé si me parece que le di el birrete, algo a una persona que me entregó un pedazo de pan. Y en la guerra propiamente dicha, ¿en qué acciones o combates participaste? Yo estuve en la sección morteros pesados del Regimiento 7. Eh, Concretamente en Malvinas estuve en Wireless Ridge, un monte que está muy cerca del monte Longdon, que es donde se libró la otra batalla del Regimiento 7. Ahí estábamos divididos, el regimiento estaba en esos dos montes. Cuando atacan el monte Longdon, nosotros escuchamos los disparos, todo lo que estaban pasando nuestros compañeros, así que a nosotros no nos agarró desprevenido como a ellos, lo de ellos fue mucho más duro, Claro. pero bueno, nosotros por lo menos tuvimos la posibilidad de, de empezar a combatir con nuestros morteros. Así que bueno, yo era el encargado de poner la munición en el cañón Claro. y disparar. ¿Formás parte del CECIM La Plata? ¿Desde cuándo? Te diría desde siempre, porque
el CECIM se empezó a formar, las primeras reuniones se hacían en nuestras casas. Así que reuniones en mi casa, reuniones en ese momento mi viejo tenía un restaurante, alguna vez hemos ido al restaurante de mi papá, nos prestaban en los primeros años el Centro de Estudiantes de Misiones, nos prestaban las instalaciones para hacer las reuniones. Así que bueno, también allí en esos años tuve una participación más activa. Después por cuestiones nada de la vida, fueron apareciendo otras responsabilidades, y esto de la música y de la poesía, qué sé yo, bueno, hizo que, o sea, siempre estoy en el CECIM, soy parte del CECIM desde siempre y lo seguiré siendo, pero no estoy en la comisión directiva hoy. Claro. Una consecuencia feliz, digamos, fue después de Malvinas la recuperación de la democracia. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, y fue un gran momento porque además nosotros como excombatientes y sobre todo como CECIM, podemos decir que fuimos protagonistas, ¿no es cierto? Vos pensás que la guerra de Malvinas, que la recuperación de la democracia, gran parte tiene que ver Claro. con Malvinas, ¿viste? Y quizá uno de los momentos así que más tengo guardado de aquellos años 80 fue una vez que nos quisieron dar unas medallas. Esto fue un acto en la cancha de gimnasia. Bueno, estaba lleno de colegios, de escuelas, en las tribunas. El regimiento 7 en el campo, nosotros formados, esto fue ni bien llegamos. Entonces entrega de medallas y de diplomas. Y empezamos a cantar, se va a acabar la dictadura militar. Y revoleé la medalla que me habían dado. Y la gente empezó a aplaudir. Se estaba cayendo. Se estaba cayendo, sí, se estaba cayendo. Ese momento lo recuerdo, sí. Inclusive hasta un militar llegó a sacar un arma, porque bueno, estábamos exaltados. Así que bueno, todavía yo te diría que inclusive para las incipientes organizaciones de derechos humanos, nosotros no estábamos bien vistos, aún teniendo la mirada crítica que teníamos sobre lo que había sido la dictadura, porque todo lo que olía a militar, Claro, olía mal. Olía mal, ¿viste? Entonces nos costó mucho, y le costó mucho al Centro de Excombatientes y que el reconocimiento que tiene actualmente, además como centro de derechos humanos, ¿no? Porque eso es lo que es el CECIM. Y lo cierto es que cuando volvimos, porque la gente decía, bueno, le vamos a dar trabajo a estos muchachos cuando vengan, qué sé yo, bueno, nada. No. Fue, digamos, a través de las distintas organizaciones de excombatientes que empezamos a traccionar en ese sentido para que empecemos a tener trabajos que finalmente terminaron siendo, la mayoría de trabajos, al menos acá en la provincia de Buenos Aires estoy hablando, ¿no es cierto? Porque en el interior la situación ha sido muchísimo más dura para nuestros compañeros. Pero bueno, esta realidad de que la provincia de Buenos Aires están todos los poderes, las legislaturas, Casa de Gobierno, etcétera, ministerios, hizo que podamos de a poco empezar a trabajar. Porque después empezó la estigmatización, ¿no? El excombatiente, el loquito de la guerra, ¿no? Exacto. A ver,
fueron a Malvinas, perdieron, están todos locos estos. Qué mal quedaron después de eso, claro. Claro. Así que bueno, ya te digo, con un trabajo de militancia y de muchos compañeros que hoy lo siguen haciendo y muy bien, se logró que al menos acá en la provincia de Buenos Aires los compañeros tengan trabajo. Y después, bueno, también las pensiones, ¿no? Que con los años vinieron. Claro. Pero estamos hablando ya de muchos años después, porque hubo una desatención del Estado desde el 82 hasta el gobierno de Patillo, toco madera. Claro, que él dio una primer pensión, que era una pensión graciable. Después se transformó en pensión de excombatiente durante el gobierno de Néstor Kirchner. Ahí fue donde tuvieron el absoluto Y ahí acceso a las tuvimos, pensiones. claro, un reconocimiento que había faltado, ¿no es cierto?, durante tantos años. Claro. Pero no solamente, además, te diría en lo económico, también hubo producto de... Sí, una reivindicación de su figura también, como Sí, excombatientes. nuestras figuras y una también una reivindicación, digamos, del tema soberanía, ¿no es cierto?, de Malvinas. Entonces, digamos, una política que el CECIM venía trabajando hace mucho tiempo, coincide, ¿no es cierto?, con la mirada del gobierno kirchnerista de esos años. Y bueno, pudieron haber algunos avances en ese sentido, ¿no? Digo, dentro de las políticas de memoria, verdad y justicia, ¿no es cierto?, reaccionar desde ahí. Desde ahí, Uh-huh. otro apoyo. Sos platense y tus ancestros fueron víctimas de la conquista del desierto y el genocidio de los pueblos originarios. ¿Cómo es esa historia? Y es una historia que también la viví con una gran contradicción, con un gran asombro. Imagínate, el Regimiento 7 tenía, que fue parte de la campaña del desierto, ¿no es cierto? Por eso la 10ª brigada, a la que pertenece el Regimiento 7, se llama Coronel Levalle, que fue uno de los Teniente Coronel Levalle, que estuvo en la campaña del desierto. Te decía que cuando ingresé al Regimiento 7 de Infantería, allí me encuentro con los fusiles Remington que había utilizado el ejército para masacrar a mi pueblo. Y concretamente, digamos, tengo un tío abuelo, el hijo del Lonco, Raninqueo, que murió enfrentando al ejército de Roca. Así que básicamente, digo, para resumir, mi mirada hoy es la siguiente. Digo, bueno, así como Argentina, ¿no es cierto?, reclama los derechos soberanos de las islas, bueno, hoy también reclamo por los derechos soberanos, ¿no es cierto?, los derechos que tiene mi pueblo, al haber sido invadido por el Estado argentino.